Ok. Ahí estamos, muy bien. Muchas gracias, Amelia, Marleni, por dejarse ver del otro lado. ¿Quién más está por ahí? Por favor, sus cámaras. Ahí está Kenia. Hola, buenas noches. ¿Quién más se está uniendo? Buenas noches. Kelly. Eh, muy bien. Bueno, damos tiempito a los demás para que se vayan uniendo ahí con sus cámaras. Ahí está Marlon, muy bien. Henry. ¿Quién más? Catarina anda por ahí también, anda Hilda, Yaneli, muy bien, qué bueno verles en esta noche de lunes 15 ya de febrero, caramba, se nos está yendo febrero como agua entre los dedos, ¿verdad? Eh, y bueno, estamos avanzando con el tiempo y con el curso. A ver, alguien más que se una ahí para hacer mi captura respectiva y que no se vea pobre esa captura. Carlos también, muy bien. La esperamos, Candy. Astrid, bienvenida. Gracias, Ricardo, Lick. Víctor, muy bien. René anda por ahí también. César, a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos, vamos, vamos. Ánimo, ánimo, ánimo. Aparece aquel programa de la olla y la sartén. Va ustedes, no sé si lo lograron escuchar. Doña Marina Coronado, ahí en la Nuevo Mundo. Ánimo, 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 ánimo. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bueno, si no lo escuchaban ustedes, seguramente alguna de sus mamá por ahí. Y no es que me esté burlando, sino que así locutaba ella al inicio de su programa, ¿verdad? Por cierto, ya no está haciendo radio después que tuvo su último intento fallido ahí en la política. Fue candidata a una diputación y pues no ganó, ¿verdad? Y no solo no ganó la diputación, sino que perdió su trabajo ahí en la radio. Bueno, así las cosas. Ahora sí, pues démosle, porque si no, también se nos va el tiempo acá. Anuncios, ya registré las dos tareas, la que les dije que va a ir a la casilla de tareas varias, ¿verdad? Y también ya registré la última que era sobre las estrategias de manipulación de masas, ¿verdad? La que recién hicimos. Eh, ya hoy mismo, hace un rato, les devolví ahí con un mensajito, ¿verdad? Que ambas tareas ya están debidamente registradas. No les llegó nota en ese aviso, obviamente, porque la de manipulación, ustedes pudieron incluso ver su nota de una vez, entiendo, ¿verdad? Y si no fue así, pues cuando ya les vaya compartiendo el cuadro de zonas, ustedes lo van a poder ver. Eh, Quiero hacerles la observación y hacerles conciencia porque al menos dos personas, no sé si de esta jornada o del sábado, pero igual, no cumplieron con los requisitos mínimos, ¿verdad? Que yo les indiqué que tenían que cumplir en la tarea esta de información, desinformación y manipulación. Las instrucciones estaban claras, afortunadamente la mayoría sí lo captó, ¿verdad? Pero al menos dos personas lo único que hicieron fue poner el link de la noticia y nada más, o sea, tampoco, ¿verdad? Ustedes, o sea, la ley del mínimo esfuerzo han de haber dicho, pero no se trata de eso. Entonces, esas personas obviamente no van a tener registrada esa tarea y por lo tanto pues no tienen ese punto. O sea, ahí ya perdieron un punto, ¿verdad? Entonces, para que vean que al menos sí me tomo el tiempo de por lo menos ver que hayan hecho lo mínimo, pues, en la tarea, ¿verdad? Aunque leí la mayoría de trabajos, algunos resúmenes muy buenos, ¿verdad? Otros por ahí, pues, para salir del paso, como decimos en buen chapín, 2, 3 líneas y ya, ¿verdad? Pero la mayoría lo hizo a conciencia, pero sí, repito, hubo al menos dos personas de, 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 de una misma jornada, que no sé si de acá o del sábado, pero creo que es de acá, eh, que sí, solo pegaron el link, solo pusieron el link del medio, pero hasta ahí nada más, ¿verdad? Entonces, no, hay que esperar Perdón, un poquito. ¿Sí? aprovechando de eso, licenciado, yo como ya me agregué tarde,
Sí. yo le comenté, no sé si, yo sí le envié la noticia, este trabajo, no sé si lo logró ver, porque Sí, como ahí le dice a uno que sí tiene, que no le sí. llega, ¿verdad? Miren, si les apareció el mensaje que se envió satisfactoriamente y subieron esa captura, como les indiqué, al apartado de clase, no se preocupen, ahí está registrado, eso no falla, ¿verdad? Eso no es problema. Cuando da algún problema es cuando están tratando de hacerlo con una cuenta de correo que no es la de la oficial, la de la universidad. Ahí da algún problema que no les deja accesar. Pero cuando es así, pues yo siempre que hago una prueba, estoy un tiempo pendiente para ver si alguien reporta algún problema. Regularmente es eso, le digo, ¿está entrando con su cuenta oficial? Resulta que no, y ya cuando lo hacen con su cuenta oficial no hay ningún problema. Pero es raro, ¿verdad? Es raro. De lo contrario, si lo hicieron bien y les llegó ese mensaje que todo estaba satisfactoriamente, no hay ningún problema. Ahorita obviamente les devolví a los que cumplieron con reportar en Classroom la captura y eso, ¿verdad? O hay algunos que no hicieron ese último paso. Igual, por esta vez, no se preocupen que igual les registré su tarea, pero si a la próxima hay que regresar a Classroom y cumplir con esa condición que casi siempre las pongo en todas las tareas, y sobre todo en los exámenes, y repito, lo hago por dos razones. Una, asistencia. Y dos, la prueba, la constancia, ¿verdad? O sea, es su salvoconducto a la hora de cualquier reclamo. Imagínense un examen. Licenciado, no me aparece mi nota de tal examen. Bueno, ¿se lo hizo? Sí. ¿Lo envió correctamente? Sí. Ok, me voy, lo busco a ver si reportó realmente ese mensaje. Y si no lo reportó, aunque lo haya hecho, que insisto, ¿verdad? O sea, si lo hizo bien no hay ningún problema, pero me reservo el derecho incluso de no calificar si no hacen ese último paso, ¿verdad? Para eso sirve eso. Estamos. Bueno, con la de Chomsky, ¿verdad? También ya está registrada en el cuadro oficial, lo de la manipulación, ¿verdad? Ya tienen su nota, obviamente, y pues lleven sus cuentas ustedes, ¿verdad? Ahorita van esos 5 puntos más ese puntito de las tareas varias, ¿verdad? En teoría, digamos que van 6 puntos, así como para ir calentando motores poco a poco, ¿verdad? La otra semana, si no estoy mal y si revisan el programa, tenemos, y de una vez lo voy a anotar acá, guía, reportaje, tenemos la entrega del segundo laboratorio, que es la realización de un reportaje escrito, ¿sí? Yo les voy a poner con tiempo la guía entre, hoy no creo, ¿verdad? Pero mañana, a más tardar, mañana, martes o el miércoles, a más tardar, ¿verdad? Ustedes ya van a tener la guía, ¿verdad? Si el miércoles la explicamos de una vez para que ustedes sepan qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Cuál es el camino que van a seguir para hacer ese reportaje. Entonces, no se preocupen, ¿verdad? Van a tener prácticamente pues una semana y unas horas más para poder hacer ese reportaje, ¿sí? Yo les voy a explicar qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Para que no haya ningún problema. A estas alturas, yo entiendo que en un quinto semestre no va a ser el primer reportaje que hayan hecho, ya sea para algún trabajo de algún curso o los que ya están en algún medio escrito sobre todo, ¿verdad? Pues ya han tenido esa experiencia, o si están en radio y en televisión, pues ya han tenido esa experiencia. Entonces, acá va a ser un reportaje escrito, ¿verdad? Entonces, yo les voy a indicar, repito, con esa guía qué es lo que van a tener que hacer. De momento no se me angustien, esperemos la guía, les indico los pasos y luego si tienen dudas, pues lo resolvemos, ¿verdad? Será en su momento, que casi seguro va a ser el próximo miércoles que tenemos la próxima clase. Perfecto. A ver, alguien que el fin de semana por lo menos haya volteado al PDF de Tiempos Recios y que me diga cuántas páginas tiene el texto, al menos. Licenciado, yo estaba leyendo, perdón, yo estaba vi, tiene como 400 y algo, como que vi, empecé a leer algo. Ajá. Eh, pues uno ha escuchado, o puedo decir de qué es, de qué se trata. Sí, por supuesto, esa es la idea, para que los que no han comenzado se motiven, ¿verdad? Ajá. Pues estaba leyendo que es la historia del señor que trajo ¿la qué? United Fruit Company. ¿Mm? Sí, esa,
que uno la conoce como Chiquita, ¿verdad? Que fue la que entró a Izabal y que ellos eran los que transportaban el banano en ese entonces, ¿verdad? Pero cuenta acerca de dos personas, una persona que no aparentaba ser el empresario que era y que contrata a alguien más para que le lleve su, eh, como la publicidad. Estaba, ahorita más o menos me recuerdo de eso, porque no leí mucho, para serles sincera, pero sí, lo primerito me empecé a ver y dije, tiene muchas páginas, tiene muchas hojas para leer. Y como también me puse a ver la película, la que usted nos había dicho. Entonces, por eso, pero como no tuve mucho tiempo, entonces sí vi la película, repetí unas partes que me había quedado pendientes y leí acerca de este señor, ¿verdad? Que llega, lo busca y pues la primera impresión para el señor que llega a contratar como su representante publicitario, si no estoy mal, como que a este señor no le parece mucho la forma de vestirse de él, cómo llega vestido, cómo para él no era una persona importante, ¿verdad? Eso es lo que relata ahí, que cuando lo ve así como que, como dicen ahora, como te ves, te miro, y pues lo ve así sin saber que ese señor era un millonario, ¿verdad? Porque él le dice, lo quiero contratar, quiero que usted me lleve la publicidad, creo yo, bueno, usted me corregirá, ¿verdad? Y le dice, póngase el sueldo que usted quiera y eso es lo que yo quiero negociar. Póngase el sueldo y usted está contratado conmigo ya, si quiere, pues para mañana, algo así le dice, ¿verdad? Entonces, por ahí va la historia. Sí me interesó, la verdad que sí me llamó la atención, pero pues como le comenté, tuve que hacer un traslado, entonces me quedó tiempo para ver la película en un lapsus, ¿verdad? Pero lo del libro solo traté de leer, pues calculo que leí como unas 3, 4 hojas, pero sí me es muy interesante, la verdad. Bueno. Ok, hay que hacer la salvedad que pues, la película no es exactamente del libro, o sea, no hay ninguna película que se llame Tiempo Recio, no, para que no vayan sí. el resto no va a decir, bueno, existe la película y optamos por ver la película, no, o sea, lo que yo la compañía vio alguna otra relacionada, ¿verdad? Ajá, sí, que usted nos dejó también que viéramos esta película, la de La dictadura perfecta. Entonces, como Sí, tenía, La dictadura perfecta. ajá, esa fue la que yo traté de ver, pero no tiene nada que ver con lo del libro, claro, ¿verdad? No, sí. Bueno, gracias, Amelia. Dejémoslo hasta ahí para que los muchachos se motiven, ¿verdad? Y comiencen con su lectura. Amelia apenas nos comenta acerca del inicio del libro, ¿verdad? Ese es uno de tantos capítulos o de tantos temas que trata el libro. Inicia justamente pues contando cómo fue que la United Free, o sea, inicia con la United Free Company, ¿verdad? En Guatemala, y cómo el dueño, a raíz de los problemas que tenía la transnacional, el dueño contrata a un publicista, ¿sí? Y entonces el publicista le da muy buenos resultados, ¿verdad? Y comienza otra vez a subir la transnacional con sus exportaciones y todo. Por ahí comienza la historia. Entonces, vean, se aprende de todo en la obra, de publicidad, de periodismo, de la realidad nacional de aquel entonces, los medios que existían en aquel entonces, todo eso, ¿verdad? Aparte, los romances de los presidentes de aquel entonces, miren, tienen para divertirse en todos los capítulos que tiene el texto, ¿verdad? Así que inicien ya, porque sí, ya les está agarrando el tiempo. Bueno, dejémoslo hasta ahí porque a los que nos agarra el tiempo también es a nosotros, ¿verdad? Bueno, perfecto. Hoy vamos a arrancar con el tema ya propiamente de periodismo especializado. Después que hemos hecho como que esta base, ¿no? Explicando un poquito algo sobre los medios de comunicación, el por qué existen, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus fines, sus motivaciones, hablando un poquito de la información, de la desinformación, la manipulación, centrándonos en estas estrategias de Chomsky sobre manipulación de masas. Ahora llegamos pues a este punto donde ya nos encarrilamos a ver ya aspectos propios del periodismo especializado. Me voy a permitir presentar
acá. Yo creo que ya lo están viendo, ¿verdad? Mi presentación, ¿sí? Sí, Ok, Lick. ok, perfecto. Entonces, aquí se movió un poquito esto, pero no le pongan cuidado. Entonces, iniciamos diciendo que estamos, pues, sobre todo en estos días, en la era del periodismo especializado en sí, ¿verdad? O sea, no hay ningún medio en la actualidad que no haga periodismo especializado. Es decir, todos los medios tienen sus distintas secciones, sus distintas parcelas, como le llaman los expertos, ¿verdad? O hay medios incluso que se dedican eminentemente a una especialización. De esa cuenta encontramos medios que hacen periodismo económico propiamente, medios que hacen periodismo de espectáculos propiamente, programas que hacen especializaciones muy propias, ¿verdad? Etcétera, deportes, ¿verdad? Y un sinfín de especializaciones. Entonces, estamos justamente en esa era, en esos tiempos, ¿verdad? Y por supuesto, cada vez son más los temas que se abordan y por lo tanto, pues hay que explicarlos, ¿verdad? Por ser una exigencia de la especialización periodística. Los lectores quieren saber más cosas y con más detalle, ¿verdad? Esa es una también de las demandas del por qué existe el periodismo especializado. ¿Qué podemos hablar acerca de la historia del periodismo especializado? Vean, no hay como que, digamos así, una vasta historia acerca de los orígenes del inicio del periodismo especializado. Sin embargo, pues yo me he encontrado con algunos datos que cuentan que pues tuvo su auge, ¿no? Un auge espectacular incluso desde finales de los 70s y por ahí a principios de los 80s. Hay un medio que se cita como el primero en el practicar la especialización periodística y es el New York Times, del cual hemos hablado también en las últimas clases, ¿verdad? A ese medio se le atribuye incluso la aparición en su momento de una sección científica y se dice que fue allí donde inició a practicarse o a realizarse el periodismo especializado, ¿verdad? Cuando hablamos de una especialización, pues es como que hablar de la abundancia y complejidad de flujos informativos que recibimos en forma constante y que esos flujos informativos requieren cada vez más de una sistematización, ¿verdad? O sea, por eso les digo que el periodista que hace periodismo especializado, valga la redundancia, está pues más exigido, ¿no? A conocer más, a prepararse más para trasladar, ¿verdad?, su información hacia su público objetivo. En otras palabras, el periodista especializado se convierte en el medio, ¿verdad?, para llegar a su público objetivo, el medio entre la fuente especializada y su público objetivo que demanda de ese tipo de periodismo especializado. Más adelante, obviamente, vamos a ver las distintas especializaciones que se practican y las que más se practican en Guatemala. La especialización periodística se encarga entonces de establecer un orden, ¿verdad?, en todo ese flujo informativo. Es una característica esencial del periodismo especializado que tiene un orden, ¿verdad? Y no está, pues, todo desordenado, ¿verdad? O sea, no, hay que seguir ese orden y esa, repito, es una de las características principales del periodismo especializado. Por supuesto, una excesiva división de parcelas, de áreas, ¿verdad? Puede ser contraproducente porque llega en un momento a producir poca comunicación entre los actores del proceso y en consecuencia, oigan ustedes qué interesante, una deformación de la realidad. O sea, tenemos tanta información que si no la ordenamos, si no la seccionamos, ¿verdad? Si no se hacen parcelas especializadas, podemos caer en lo que dice acá, ¿verdad? O sea, en no lograr nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque es tanta la información, ¿verdad? Que tenemos en determinado momento que incluso no sabemos qué informar o qué es lo más importante de todo ese cúmulo de información que tenemos. También se puede considerar entonces como una limitación del saber humano, por lo mismo que les explico, ¿verdad? O sea, hay que tener la capacidad en determinado momento de poder seccionar y de poder informar, ¿verdad? A esos públicos objetivos que demandan la información específica, ¿sí?
Esto tiende a confundir un poquito, pero me sirve acá de ejemplo. Últimamente han surgido programas de medicina, por mencionarles un ejemplo, o los llamados tipo consultorio. En periodismo radiofónico, pues se explica un poquito de eso a los chicos de locución. Estos programas abundan en la actualidad en la radio y en la televisión, sobre todo. ¿De qué se trata? Un médico que no es locutor, que no es periodista, pero sí es experto en temas de la salud, llega a una radio, tiene un programa de 1 o 2 horas y ¿qué es lo que hace? Abrir el micrófono para que la gente llame a la radio y haga sus consultas médicas, ¿sí? Pues, doctor, mire que me duele el corazón y que me puede recomendar, ¿verdad? O sea, etcétera, ¿verdad? Entonces, y ya viene él con su conocimiento y pues hace una serie de preguntas, le sirve como para hacer un diagnóstico del paciente y ya pues al aire le dice qué puede hacer, mire, vaya a hacerse exámenes de taquicardia o qué sé yo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, el médico, ¿verdad? Es la fuente especializada, ¿verdad? ¿Sí? El medio en estos ejemplos es la radio o es el canal de televisión. Y el público, ¿verdad? Es sus oyentes o sus televidentes, ¿verdad? Los que están demandando ese tipo de información especializada, me explico, ¿sí? Porque seguramente van a tener su público objetivo, ¿sí? Si yo me siento sano y no necesito, seguramente le voy a cambiar. O sea, no soy parte de ese público objetivo, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, pero así hay muchos, ¿verdad? Igual es en deportes, economía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero, repito, si no se sabe conducir bien toda esa información, podemos caer en alguna dificultad, ¿verdad? Que se revierte entonces ahí el asunto porque se puede considerar como una limitante, ¿verdad? Para el ser humano. Me van comprendiendo y si van teniendo alguna duda, por favor, pueden interrumpir. Si puedo contestarles, yo les contesto. Si no, pues prometo investigar y responder su inquietud en una próxima clase. Y bueno, entre todos podemos ahí pues aprender un poquito de todos, ¿verdad? No todo es color de rosa con el periodismo especializado, ¿verdad? Ojo, más adelante vamos a ver que tiene también sus limitantes, ¿verdad? Vean, esto es importante, y lo dijo este señor Ortega y Gasset. Difícilmente hubiésemos llegado a la sociedad actual, ¿verdad? A donde hemos llegado sin una parcelación, sin una división, es lo mismo, ¿verdad? En el estudio y la investigación que ha dado el nacimiento de muchas disciplinas, hablando de periodismo propiamente, ¿verdad? Ok. Y vamos a entrar antes, bueno, más adelante hay algunas definiciones, pero hablemos un poquito de periodismo especializado en sí, ¿verdad? ¿Qué se puede decir? Bueno, en primer lugar, se dirige a un público tan amplio como puede ser la audiencia concreta de un periódico, ¿sí? O el ejemplo que les ponía de el programa de televisión o de radio, ¿sí? Hay diferencia, ¿verdad?, entre periodismo especializado y prensa especializada. No es lo mismo, ojo con eso, ¿verdad? La prensa especializada, podemos decir que son publicaciones con o sin periodicidad fija. Cuando hablamos de periodicidad es la constancia con que se publica, con que se difunde una información. Van dirigidas a profesionales concretos, ¿sí? La prensa especializada va dirigida a profesionales concretos, pueden ser especialistas en una determinada actividad científica, técnica o industrial. El ejemplo que les ponía del consultorio médico, pero también pueden haber otro tipo de programas, otro tipo de temáticas. Actualmente hay programas también en radio y en televisión que se dedican a ver. Estos programas que están en canales de cable que incluso imagínense ustedes, o sea, eh, hay programas especializados, ¿verdad? Hay, a ver, comencemos de lo pequeño. Hay secciones en una radiorevista, en un noticiero, en una telerevista, hay secciones especializadas, farándula, noticias nacionales, internacionales, económicas, deportes, etcétera. Imagínense, vamos de lo micro, secciones especializadas. Luego hay programas, ¿sí?, especializados, como el del médico, como un programa de deportes, como un programa de economía, etcétera, ¿sí? Y ojo acá, hay medios en sí especializados.
¿Y por qué hice esta explicación? Porque el ejemplo que les quiero poner es en estos canales de cable de Discovery, por ejemplo, hay un canal que se llama Discovery Turbo. Y ahí solo les van a hablar de carros, de mecánica, de todo lo que tiene que ver con motores, etcétera. Entonces son medios, ¿sí? Que hacen un periodismo, ¿verdad? Especializado. Sí, se pueden catalogar de esa manera, ¿verdad? Entonces, hasta ese punto hemos llegado, ¿verdad? Seguimos avanzando. A ver, áreas de especialización. ¿Cómo vamos con el tiempo? Las 20:02. A las 20 y ¿qué? Y 10 por ahí creo que vamos a ir parando. Y luego le voy a explicar qué van a hacer. Ah, hay áreas de especialización, ¿verdad? Y son consideradas estas como el conjunto de áreas informativas que se interrelacionan por contenidos e intereses parecidos, similares, ¿verdad? Eh, Está la construcción de textos coherentes con fuentes de información específicas. Hay coherencia con el segmento de audiencia al que va dirigido, ¿verdad? Lo que explicábamos del médico, ¿verdad? La estructuración organizativa en bloques informativos evita confusión dentro de una misma área, ¿verdad? O sea, no es lo mismo tener un programa, un noticiero donde yo pase todo desordenado, ¿verdad? A que tenga mis secciones debidamente ordenadas. Hoy en día es difícil que se dé de esa manera así desordenada, como les digo, ya por muy sencillo que sea el noticiero o el programa, pues tiene sus secciones bien ordenaditas, ¿verdad? Claro, para ordenarlas de mejor manera entramos a otro campo que quizá no, ustedes no vean tanto eso, porque más lo ven los locutores, los publicistas quizá un poco, que es la producción tanto en radio como en televisión. En los periódicos escritos también, ¿verdad? Seguramente hay técnicas de cómo distribuir bien la información, ¿verdad? Aún por secciones, de manera que el lector, el radioescucha y el televidente pueda asimilarlo de mejor manera, ¿sí? O sea, hay técnicas para hacer eso, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos que no vamos a explicarlo acá, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Periodismo de opinión, informativo e interpretativo. El periodismo especializado puede catalogarse o puede haber de estos tres, ¿verdad? Puede haber periodismo de opinión, ¿verdad? Por supuesto es informativo y es a la vez interpretativo. No es hablar de lo que pasa. Ojo con esto es bien importante en el periodismo especializado, porque dice, no es hablar de lo que pasa, sino de lo que significa la noticia, y más aún de adelantarse al acontecer noticioso a partir del análisis, ¿sí? Ojo, porque acá también hay que cuidar las reglas del periodismo, las reglas de la noticia. O sea, el periodista, a menos que practique periodismo de opinión propiamente, pero no puede tomar partido, ¿sí? No puede opinar. Bueno, y entonces, ¿cómo se logra lo anterior? Se preguntarán ustedes. Se logra con un profundo conocimiento, ¿verdad? Que le permita hacer análisis en determinado momento y transmitir esa noticia pues más a profundidad. O sea, no solo decirle a la gente lo que sucedió, sino que si es de proponer soluciones para que se resuelva un problema, el periodismo especializado permite, ¿sí? Manejando, repito, las técnicas periodísticas en sí, permite ir más allá, ¿verdad? No se puede concebir entonces un periodismo especializado sin el periodismo de opinión, sin el periodismo informativo, ni obviamente la interpretación, ¿verdad? Ojo con eso. Y pues llegamos a algunos conceptos. Por acá hay varios y creo que pues esto va a ser lo que hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Vamos a ver estos conceptos. No se vayan porque después les voy a explicar qué van a hacer, ¿verdad? Dice, es aquel que, estamos hablando de periodismo especializado, es aquel que resulta de la aplicación minuciosa de la metodología periodística de investigación a los múltiples ámbitos temáticos que conforman la realidad social, condicionada siempre por el medio de comunicación que se utilice como canal para dar respuesta a los intereses y necesidades de las nuevas audiencias. Ojo, característica importante de la especialización periodística,
nuevas audiencias sectoriales, o sea, sectores distintos, ¿verdad? Habrá quienes solo quieran saber de fútbol, habrá quienes solo quieran saber de espectáculos, hay quienes solo quieren saber de carros, de motos, de salud, etcétera, ¿verdad? De tecnología, que también es algo muy de moda, ¿verdad? En estos días, y por eso dice ahí que son las audiencias sectoriales. Ojo, esa es una característica importante. ¿Quién dijo lo anterior? Pues un señor que se llama Montserrat Quesada, ¿verdad? Ok. Acá hay otra definición. Es aquella estructura informativa que penetra y analiza la realidad a través de las distintas especialidades del saber. La coloca en un contexto amplio que favorezca una visión global al destinatario y elabora un mensaje periodístico que acomoda el código, ¿sí? ¿Se acuerdan del esquema de la comunicación? Emisor, receptor, ¿verdad? Canal, código, mensaje, tarará, ¿verdad? Entonces, que acomoda el código al nivel de cada audiencia, ¿sí? Esos códigos no son más que pues la forma como nosotros vamos a transmitir el tema dependiendo de nuestro grupo objetivo, dependiendo de la audiencia. Si yo, por ejemplo, practico periodismo económico y cubro la noticia, siempre me gusta poner ese ejemplo, y cubro la noticia famosas estas conferencias de prensa que dan en el Banco de Guatemala. Regularmente el presidente del Banco de Guatemala sale, arman una conferencia a la prensa para dar a conocer las variaciones, algo así la cosa, en la tasa cambiaria y crediticia, o cuando sube el dólar, sube el dólar frente al quetzal y eso. Miren, casi siempre es los mismos términos, ¿verdad? Que se manejan ahí, muy técnicos, ¿sí? Que al pobre periodista pues apenas lo va a entender, ¿verdad? Bueno, de tanto cubrir la fuente y de tanto estar en económicas, ¿verdad? En esa temática, en esa especialización, pues seguramente ya lo entiende. Los que no lo van a entender seguramente va a ser su audiencia, ¿sí? ¿Verdad? Sobre todo, ahí entra en juego el medio, ¿sí? Si yo estoy en una radio que sé que mi audiencia es segmento, las clasificaciones de los segmentos de las radios creo que es A, B, C, D, por ahí, ¿verdad? Pero digamos que mi segmento de audiencia de mi noticiero está entre el C y D. Gente de los mercados, gente de, no sé, de la economía informal. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pensar en que ese mensaje que le voy a transmitir lo entienda mi audiencia, lo comprenda, ¿sí? Entonces, si el presidente del Banco de Guatemala me está diciendo que el quetzal se devaluó frente al dólar, tarara, tarara, ¿qué es lo que yo necesito informar? No le voy a informar a la gente con los términos técnicos que me lo dijo mi fuente. El periodista tiene que tener esa capacidad de descifrar, ¿sí? Y cambiar los códigos para que ese mensaje llegue a la gente como tiene que llegar y que lo comprendan. Entonces, yo lo que le voy a decir al vendedor del mercado, al vendedor de la economía informal, es que si el incremento del precio del dólar frente al quetzal le afecta o le favorece. ¿Cómo le afecta? ¿Cómo le favorece? ¿Sí? Si el señor de la terminal se dedica a exportar cebollas, yo lo que tengo que decirle, mire señor, acaban de informar que el quetzal se recuperó su valor frente al dólar o se devaluó frente al dólar. Entonces, ahorita no es momento para que usted importe esa camionada de cebollas a Estados Unidos. Espérese un poquito mejor. Eso sí que no se le va a podrir la cebolla a ustedes, pero espérese un poquito, quizá en unos días la cosa cambie y entonces ahí usted va a salir ganando. ¿Me explico? O sea, por supuesto que con otros términos, pues, pero más o menos eso es, ¿verdad? Tener esa capacidad para descifrar y nosotros usar los códigos adecuados para que el mensaje llegue, ¿verdad? Aún sea periodismo económico y todo, porque dependiendo de la audiencia, dependiendo del medio, así tenemos que transmitir el mensaje. Ahora, si estamos en el periódico, prensa libre, alguna revista económica que sabemos que nuestro grupo objetivo, pues es gente que nos va a entender los términos que me dijo el presidente del Banco de Guatemala, pues órale, démosle así. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, pues a eso se refiere acá. Esta definición es de Javier Fernández del Moral, que por cierto hay un texto que cuando estamos en forma presencial yo uso ese texto y hacemos un par de actividades con ese texto, ¿verdad? Un par de comprobaciones de lectura. Ahora tuve que modificar y dejar de lado ese texto obviamente por la modalidad virtual, porque
pues para mala leche no lo tengo en PDF, ¿no? Porque me gustaría también que algo analizaran de ese texto que es bien interesante para el curso, pero bueno. Ok, lo vamos a dejar hasta ahí, ¿verdad? Son las 20 horas con 11 minutos y el próximo miércoles y jueves continuamos con estos temas, ¿verdad? Con esta presentación. Bueno, no se me vayan, les voy a compartir. Fíjense que hice unas pruebas al inicio para ver si podíamos poner un material, un videíto que tarda 4 minutos y que lo vieran acá en directo, pero da problemas, se traba o a algunos se les va a trabar, a algunos se les va a adelantar y eso no sé si ya lo han experimentado en otros cursos, ¿verdad? Pero sí da un poco de problema, ¿verdad? Yo espero en un tiempo más adelante, pues tener un ancho de banda mejor, ¿verdad? Pues aunque sea más caro, pero de momento sí, pues lo que tenemos es lo que hay, ¿verdad? Y lo que yo hago es que les voy a poner el link de ese material, ¿sí? Para que ustedes inmediatamente, ¿verdad? Cuando yo me despida, ustedes, por favor, ahí está el link, ¿verdad? Cuando yo me despida de la clase, les va a quedar chancecito para que lo vean antes de acostarse. Véanlo. Hablan periodistas connotados de Guatevisión en su momento que tenían el noticiero Guatevisión, comenzando por su exdirector Haroldo Sánchez. Hablan otros periodistas como Ben Keichin, que pasó por ahí, y así, ¿verdad? Entonces ellos explican acerca de el periodismo especializado en Guatemala, ¿verdad? Qué es, en qué consiste, etcétera, ¿verdad? Entonces, 4 minutillos antes que se vayan a su camita y con eso yo los dejo. Por favor, voy a dejarles el link ahí un ratito, ¿verdad? Para que lo puedan escuchar y ver. Y nos vemos entonces el próximo miércoles y seguimos con estos temas. Vayan al video, por favor. El miércoles comentamos el videito. Buenas noches, licenciado. Gracias. Gracias. Buenas noches. Lick Ronnie, Sí, sí. perdone, disculpe, ¿usted va a subir